Are you ready? Bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Estamos en este día una vez más para continuar con el tema de las bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica. Y el tema que vamos a abordar es la delincuencia de Israel en la Organización Bautista Prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica, comenzando desde la ciudad de Wichita, Kansas, Eagle Pass y McAllen, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el asunto comienza de la siguiente manera. Cuando nosotros estábamos predicando en Wichita, Kansas, entonces como las religiosas judías israelíes en Estados Unidos de Norteamérica que trabajan en la policía o que estaban trabajando en la policía de Wichita, Kansas, en común acuerdo con la organización bautista. Entonces, todas esas personas, cuando la gente no les da ganancias o no hace negocio con la fe, comienzan a ellos a destruir a los ministerios con falsa información. Y por odio, por racismo y por rebeldía contra una familia cristiana inocente de esas cosas, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo con doña Lulú Benítez Arroyo, con la señora Bruna Arroyo, hermana del señor Bartolomé Arroyo Velázquez, mi padre de crianza, para ponerse de acuerdo en común acuerdo con las bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica y pagarle al ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón Guerrero, en común acuerdo con el señor Odón Berrospe y Teresa Mata, para fabricar un documento donde la propiedad pasaba a ser de la familia del crimen organizado, que era la señora Bruna Arroyo, José Concepción Arroyo
y asimismo el señor don Martín Arroyo, sus hermanos de padre y madre de la población de Tamacro Guerrero. Solamente porque la organización bautista prorrusa de Estados Unidos tiene odio contra Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr., mi hijo, y contra mi persona, Miguel Arroyo, por predicar sana doctrina, denunciar falsas doctrinas, falsos profetas y corrupción, y no hacer negocio con la fe, y vivir lo mejor que se puede para el Señor Jesucristo. Solamente por eso decidieron invertir una fortuna para apoderarse de las tierras de la parcela donde siembra mi padre de crianza, y asimismo también apoderarse de este terreno donde hay propiedad para 5 casas, hay 3 casas construidas, una en construcción y 3 terrenos vacíos para construir más casas. Entonces es una propiedad que tiene un valor considerable porque estamos a borde de carretera. Y es una herencia que le dejó la anciana Vicenta Arroyo, tía madre de mi padre de crianza, para que don Bartolomé viviera a gusto en este lugar. Y aquí fue donde crecí, hasta que decidí emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica desde los 17 años, y cuando contraje matrimonio con mi esposa Patricia a la edad de 20 años, nos fuimos juntos y fue donde nosotros comenzamos a servir a Jesús hasta el día de hoy. Solamente por ser de Cristo, portarse bien y vivir bien, las bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica hicieron esas cosas. Ahora, cuando ellos deciden hacer eso, los encargados de ese proyecto fueron Antonio Bolaños, Chuy Olivares, Armando Dulcín, también fue el famoso John MacArthur, Paul Washer, Sugel Michelin, quienes se encargaron en común acuerdo con la organización bautista prorrusa de la delincuencia organizada de Estados Unidos para despojar a un siervo de Dios que no hace negocio con la fe, despojar a su familia y apoderarse de sus bienes para dejarlos en la calle, porque ellos decían en su odio y en su rebeldía: no les interesan los bienes ni el materialismo, se los vamos a quitar todo para que veas cómo lloran por su materialismo. Entonces ellos nada más lo hacían procurando hacernos entender que las cosas materiales sí nos interesan. Miren, lo que le pasa a esa gente rebelde y estúpida es que no quieren entender que si hay una herencia, uno crece y vive ahí, uno la cuida, uno trabaja las tierras, se gana el pan uno de cada día trabajando. Entonces hay cosas materiales que son de valor para que la familia viva en paz y tranquila. Lo que ellas no dicen en su odio, en su arrogancia, en su rebeldía es esto: que no les gusta que les reprueben su ambición, su avaricia y su idolatría, su hambre de dinero por crimen organizado. Entonces Jesucristo no manda enamorarte del dinero ni de las cosas materiales. Hay cosas importantes porque estamos en un mundo material. Pero una cosa es que las cosas materiales, que son las bendiciones de Dios para tu familia, y una cosa es hacer negocio con la fe en un materialismo ilícito y pecaminoso, en rebelión abierta contra Dios. Esas son las cosas que la gente no quiere entender. Claro que somos seres humanos, trabajamos, nos ganamos el pan de cada día, necesitamos transporte, pagar los gastos de la casa. Hay materialismo, donde uno tiene que trabajar para cubrir sus gastos, pero no el materialismo pecaminoso en rebelión contra Dios. Eso está reprobado. Y por esa razón agarraron represalia para despojar a la familia en común acuerdo de la señora Lulú Arroyo Benítez.
felicidades y dice que lo quieren mucho. Son hermanos de sangre. Entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 1, verso 1 solamente vamos a leer para introducirnos. Y dice que este es el lamento sobre Samaria y sobre Jerusalén, o sea que Israel del norte e Israel del sur, que es el pueblo de Israel antiguo de Dios, tenían este problema del cual vamos a hablar enseguida. Miqueas capítulo 1 verso 1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. De esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos en tus manos para tu gloria, Dios. Amén. Dice de la siguiente manera, que esta es una palabra de Jehová que vino al profeta Miqueas en tiempo de los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y lo que vio sobre Jerusalén. Entonces, en el capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, para comenzar, dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Entonces, hay personas que en esta vida, dice, que estando aún en su lecho de su descanso, su reposo, no pueden descansar en paz, sino piensan la maldad que ellos tienen que hacer el día siguiente o por la mañana que sigue. Y como tienen la potestad y tienen autoridad de hacerlo, porque están en lugares de privilegio, dice que lo hacen. Entonces estas personas, cuando llegan a tener, como dicen en México, una mordida, un huesito, un puesto, un privilegio de parte del gobierno o en un ministerio, en el caso de la Organización Bautista Prorrusa del Departamento de Policía de Wichita, Kansas, como tienen una placa y como son de la nación norteamericana y como tienen un puesto de privilegio, entonces ellas se sienten con mucha autoridad y con mucho poder para hacerle mal a la gente. Piensan y maquinan cómo hacerle el mal a las personas, sin razón y sin causa, solamente porque se sienten grandes, extraordinarias, opulentas, y porque ellas se sienten con poder para hacerlo y hacen como quieren. Porque el gobierno, dicen, aparentemente les dio la autoridad de hacer males, porque son las bautistas prorrusas del crimen organizado del nuevo orden mundial en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esta organización bautista son altamente delincuentes, en gran manera. Y no piensan en ganar almas para Cristo, no piensan en el bien de las almas, solamente piensan en el bien de su bolsillo y cómo destruir a la gente y hundirlas en el reino de las tinieblas con un disfraz de pastor, de evangelista, de maestro, de profeta y con un traje elegante para arrastrarlos a la misma destrucción y condenación en la cual ellos se han metido porque son satanistas del crimen organizado de muy mal corazón.
Entonces, en el verso 2 dice del segundo capítulo de Miqueas: codician las heredades, las roban y las casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Entonces son personas rebeldes en gran manera. Dice que tienen una hambre de codicia excesiva, de tal manera que sienten deseo de apoderarse de lo que no es de ellas. Y siempre buscan adueñarse de lo que no les pertenece. Y para poderse apoderar de los bienes ajenos, tienen que robarlos, porque es la única manera de hacerlos. Y como se sienten con autoridad, dicen que lo hacen. Roban las propiedades y las toman, oprimen a las personas. Cuando se dan cuenta que hay cristianos verdaderos de sana doctrina trabajando en el interior de Estados Unidos, en la ciudad de Wichita, le pagan al empleador para que te dé horas de más, para que te cargue la mano, te dé demasiado trabajo, para fatigarte, cansarte, oprimirte, para gozarse ellas viéndote sufrir, porque son satanistas de muy mal corazón y de la delincuencia de las bautistas prorrusas. Entonces eso es lo que la Organización Bautista de Estados Unidos de Norteamérica hace. Eso es lo que el señor Antonio Bolañes hace. Antonio Bolañes, John MacArthur, Paul Washer, Armando Dulcín, Chuy Olivares, Henry Tolopilo, Juan Manuel Vaz, Sugel Michelén, Chuy Olivares, Armando Dulcín y también la misma Yesenia Ten. Porque dicen ellas en su rebeldía, es que si Dios los usa, tenemos que oprimirlos, tenemos que enseñarlos, tenemos que formarlos, tenemos que transformarlos, disciplinarlos en una forma de organized crime para la gloria de Dios, pero eso no es para la gloria de Dios, eso es para la gloria de Satanás. Lo hacen por envidia, por soberbia, por rebeldía, porque le entregaron su corazón al demonio bestia anticristo del crimen organizado, de los asiáticos o de Rusia, para perseguir, oprimir, fatigar y cansar, robar y quitarle los bienes a las personas justas y piadosas y a los que no son del crimen organizado, solamente porque tienen una placa y se creen muy poderosas y muy grandes. Entonces ahí es el problema, que antes de la caída es la soberbia del corazón, y es donde Dios entra en la escena de la historia de esas personas para enseñarles que el único que cambia es Jesús, el único que transforma es Jesús y el Espíritu Santo, el único que puede humillar y aplastar a los rebeldes, el único que puede hacer esas cosas es Dios el Padre, no el hombre. A los cristianos de la iglesia y a los ministros no les mandó a pagarle al crimen organizado para avergonzar, oprimir y humillar a la gente, no. Dios los llamó para enseñar y predicar el evangelio y enseñarle a la gente de la iglesia a hacer de Jesús, a hacer el bien y a vivir bien y a no hacerle mal a otro, porque hablan mucho de un amor que no existe allí. El amor no hace mal al prójimo, y lo que ellos hacen, invierten grandes cantidades de dinero solamente para hacer el mal, apoderarse de propiedades que no son de ellos y oprimir a las personas, pagando trabajos muy duros y muy pesados para que lo hagan en forma intelectual, y le pagan a tus patrones para que tus patrones sean duros y mano dura contigo, porque son delincuentes del crimen organizado, de las bautistas prorrusas en Estados Unidos, como el señor Robert Franz de Wichita, Kansas. Entonces continuamos con nuestro siguiente verso. No quiero ser tan extenso, pero el tiempo que sea necesario, que Dios me ayude. En Miqueas 2:3 dice, en el verso 3 dice: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos
porque el tiempo será malo. Entonces, cuando Dios mira la rebelión en la que se encuentran, no es que Dios maquina mal. Dios es santo y es bueno. Cuando Dios mira lo que está pasando, como Él lo sabe todo, inmediatamente se da cuenta del mal que va a venir sobre esas personas orgullosas, arrogantes, rebeldes y soberbias, que no tienen temor de Dios, que no tienen temor de quitarle los bienes a los pobres y que no tienen temor de oprimir y de causarle daño a las personas inocentes que no quieren ser de su delincuencia en Wichita, Kansas. Entonces Dios comienza a decir: estas son las cosas malas que yo voy a permitir que vengan sobre ustedes por cuanto ustedes son malos. Entonces ahí es donde la organización bautista prorrusa de parte de Dios en Estados Unidos recibirá el mal de parte de Dios, porque Dios lo va a permitir y Dios sabe a quién usar. Al mismo diablo que adoran, Dios lo usa para humillarlos y destrozarlos porque son malos. Entonces, la familia falsa y corrupta de la fe de la organización bautista prorrusa de Estados Unidos recibirá su mal, del cual no podrán sacar sus cuellos, es decir, no podrán salir de lo hundidos que están en su crimen organizado. Y ya no van a andar tan erguidas y alzadas como lo hacen, porque serán humilladas en el tiempo que venga el día malo sobre de ellos. Esto es lo que le acontece a todas las personas que piensan que persiguiendo a los cristianos, hiriéndolos, haciéndolos llorar, apoderándose de sus bienes, apoderándose de lo que no les pertenece, secuestrando mujeres cristianas, secuestrando niños cristianos que no tienen nada que ver con el crimen organizado, y queriendo hacer sufrir a los hombres de Dios solamente porque no quieren ser de la delincuencia y quieren ser de Jesús y predicar a Jesús por amor, por gracia y por fe, y no por negocio y ganancia deshonesta. Se llega el día en que Dios le toma cartas en el asunto a todos y cada uno de ellos, y comienza Dios a derramar su juicio, su justicia y su ira y su enojo y su furor sobre los rebeldes. Y entonces es cuando ya están hundidos hasta el cuello su propia delincuencia y no pueden escapar, porque la maldad se apodera de ellos mismos, de su hogar, de su familia, de su gente, y son destruidos en gran manera y avergonzados y humillados, porque se rebelaron y se ensoberbecieron contra la gente de Dios, contra los inocentes, y elevaron su corazón contra el Altísimo, para no tener respeto y temor reverente hacia el Dios Todopoderoso, que es dueño de toda la creación y que es el único que tiene autoridad de salvar, de cambiar y transformar a la gente que necesita la salvación de Jesucristo. Miqueas 2, verso 4. Miqueas capítulo 2, verso 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Y como el Dios de Israel, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, cuando se llega la hora de ejecutar su justicia sobre los rebeldes y la delincuencia organizada de Israel del Norte, tal es el caso de la Organización Bautista Prorrusa de Estados Unidos de Norteamérica, que en ese momento Dios les hace lo mismo que querían para los inocentes y para los cristianos que son de Jesús. Lo que hace Dios es dejar que otros se apoderen de sus bienes, dejar que otros los destruyan
y que la porción que ellos tienen sea quitada y sea repartida entre otros. Y lo que ellos tenían como don o como regalo, en el cual se gozaban en su privilegio, se los da a otros. Porque la Escritura dice que Dios da y Dios quita a la hora que Él quiere. Él es dueño de todo lo que existe. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Él es dueño de todo. Y cuando Él quiere avergonzar a la gente rebelde que le gusta apoderarse de lo que no es de ellos, Dios se encarga de quitarles a ellos todo lo que tienen para humillarlos en su soberbia y su arrogancia y dejarlos en la calle vacíos, sin Dios y sin nada, para que todos se rían de ellos. Son el hazme reír de todo el mundo. Eso es lo que realmente le ha acontecido a mucha gente de la organización bautista prorrusa hasta el día de hoy, por delincuentes y rebeldes contra el Dios Todopoderoso. En el verso 5 dice: por tanto no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Y se llegará el día que sus templos serán arruinados y avergonzados, y querrán tener el poder que antes tenían, y ya no podrán repartir lo que antes repartían, porque serán despojados. ¿Cuándo será eso? En el día que Dios ejecuta su juicio, que no tarda mucho. En el verso 6 dice: no profetices, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará la vergüenza. Y después de que les venga la humillación y la vergüenza que Dios traerá sobre todos ellos, y así como lo trajo sobre Israel del norte, así como lo traerá y lo ha traído sobre muchas personas de la organización bautista prorrusa de Estados Unidos de Norteamérica, de la ciudad de Wichita, Kansas, que cuando oyen a un siervo de Dios, una familia de Dios predicando la palabra, y dicen: no queremos que prediquen la sana doctrina, no queremos que hablen el tema del pecado, del arrepentimiento, de la santidad, no queremos que hablen contra el negocio de la fe y la prosperidad, no queremos que digan que estamos haciendo negocio con la fe, no queremos nada negativo, solamente queremos ser grandes en nuestros ministerios. No importa la grandeza de Dios, sino solamente su propio orgullo, ego, arrogancia, soberbia, nefasta y rebelde contra Dios y contra su palabra. Entonces no aguantarán la vergüenza y mandarán a callar a todos aquellos que hablan la verdad, que les dirán: les dijo Dios a tiempo, y les dijimos a tiempo, pero no quisieron arrepentirse. Y de vergüenza ya no querrán oír a Dios ni la palabra de Dios, porque odiarán a Dios con todo su corazón, porque son malos. En el verso 7, tú que dices, casa de Jacob, se ha acortado el espíritu de Jehová, son estas sus obras, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Entonces Dios les pregunta al Israel del norte. La delincuencia organizada que maquina mal contra los inocentes, que codician heredades y roban propiedades que no les pertenecen, que secuestran familias inocentes, que secuestran familias cristianas, niños cristianos, y que hacen de todo clase de mal y que oprimen a la gente por odio, rebeldía y maldad contra Dios y contra la gente, porque no se sienten bien, sino hieren a los inocentes, porque ellos no son felices, porque se les metió en el corazón el diablo del crimen organizado de mala reputación, y no pueden haber a nadie que no anda poseído con esa hueste maligna. Y les pregunta: ¿ustedes piensan
que se ha cortado el Espíritu de Dios? ¿Acaso piensan que el Espíritu de Dios no sabe nada, no mira nada? ¿Acaso se les ha olvidado que el Espíritu de Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar? Y que conoce hasta el pensamiento más íntimo de tu corazón y conoce tu maldad, a cuántos has robado, secuestrado y destruido, y cuántas maldades has hecho contra la gente de Dios y contra los inocentes, solamente porque no quieren ser del crimen organizado de las bautistas prorrusas de Wichita, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Acaso piensas tú que las palabras hacen mal al que camina rectamente? Pregunta, ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Entonces, si verdaderamente la organización bautista prorrusa de Wichita, Kansas, Estados Unidos, y lo que le pasó a la delincuencia de Israel del Norte, entonces, si ellos hubieran andado rectamente, la palabra de Dios les es de bendición y les es para bien. Cuando las personas en la organización bautista prorrusa, la palabra les es gravosa, la palabra sienten que es para su mal, para su destrucción, para su condenación, es porque no tienen a Cristo en su corazón y no andan bien. Andan endemoniadas con el diablo del crimen organizado, andan rebeldes contra Dios, rebeldes contra la gente de Jesús, rebeldes contra los siervos de Dios. Entonces, si la palabra de Dios les cae mal, si la sana doctrina les cae mal, es porque no aman a Cristo y no aman la verdad y andan en pecado. Si verdaderamente amaran a Jesús y su palabra, se gozaran con ella, pero cuando les predican el verdadero mensaje de Dios, la verdadera palabra profética que está escrita en la Biblia, que es la palabra de Dios, se gozaran y dijeran es para nuestra bendición, pero no, andan rebeldes. Y como andan rebeldes es para su juicio, su condenación y su destrucción. En el verso 8 dice, el que ayer era mi pueblo, porque dejó de serlo cuando se apartó, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente, a los que pasaban como adversarios de guerra. Entonces ya el pueblo de Israel a estas alturas, en la época del profeta Miqueas, ya no era un pueblo de Dios, sino que era un pueblo rebelde, enemistado contra Dios, porque le dieron la espalda completamente, se olvidaron del juicio, de la justicia, del amor y de la misericordia, para hacer delincuencia organizada y hacer mal a la gente de Dios, y hacer mal a los inocentes por odio y rebeldía y por maldad en el veneno de su corazón, porque eran malos. Entonces esto es lo que le acontece a la organización bautista prorrusa. Ya no pueden ver a ningún ministro de sana doctrina que no hace negocio con la fe. Aquel que le enseña a la gente a entregarse a Cristo, a temer a Dios, a tener respeto a Cristo, a vivir bien, a portarse bien, a no hacer males, a ganarse el pan de cada día decentemente, a no entrar a la delincuencia organizada porque es de Satanás. Entonces ya la organización bautista prorrusa no soporta los mensajes de juicio, de arrepentimiento, de santificación, de la búsqueda del Espíritu Santo, de la llenura, del poder de Dios, del arrebatamiento de la iglesia, la esperanza bienaventurada, el día que esperamos que Cristo venga a recoger su pueblo, porque le esperamos fervientemente y apasionadamente porque le amamos. Ya no aguantan un mensaje de esos, solamente los mensajes que les hacen sentir bien, los mensajes que les levantan el ego, el orgullo, la soberbia. Tú eres una princesa, tú eres una mujer poderosa, tú estás llena de poder cuando están llenas de odio, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de lujuria, de hechicería, de satanismo, de robo, de hurto, de secuestro,
de delincuencia, crimen organizado, mala reputación. Entonces, ya no soportan la verdadera palabra de Dios porque se volvieron satanistas del crimen organizado y ahora son adversarios de guerra, rebeldes abiertos contra Dios y contra la gente del Señor Jesucristo en esta tierra. Ya no aman a Dios ni a la gente de Jesucristo. En el verso 9 y el verso 10 dice de la siguiente manera: a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Entonces Dios habla a la gente inocente que sufre la persecución de la delincuencia organizada de Israel del Norte. Ya no eres respetado ni bienvenido aquí. Levántate y anda, porque este no es el lugar apropiado para ti. Y en el verso 9 dice: echasteis fuera de las casas que eran en su delicia a las mujeres piadosas, y a sus hijos les quitaste su gozo, su alegría, su alabanza. Esto es lo que hace la Organización Bautista Prorrusia a las familias cristianas que han vivido en el interior de los Estados Unidos de Norteamérica, a las familias cristianas que no hacen malas, simple y sencillamente, solo porque no hacen malas y porque no hacen el mal. Como son bautistas prorrusias que tienen autoridad, son del gobierno, son de la migración, se meten a las casas ilegalmente, ilícitamente, secuestran a las mujeres cristianas y asustan a los niños inocentes para quitarles el gozo y su alegría de servir a Cristo dentro de Estados Unidos, porque no quieren ninguna familia cristiana verdadera. Los expulsan de su tierra, los secuestran, los echan de sus casas, rebeldes abiertos contra su mismo gobierno y contra Dios y contra su palabra, solamente porque odian a Jesús y porque odian la verdad. Y tiene que salir la familia cristiana de ese lugar de delincuencia porque no es el apropiado. Y aún estando lejos de su tierra, se van a perseguir a los siervos de Dios, difamando con toda clase de delincuencia, haciendo toda clase de males por todas partes, solamente porque odian a Dios y odian a la gente de Jesucristo. En el verso 10 dice de la siguiente manera: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces ya los hombres no sobrios hablarán tonterías por el entenebrecimiento de su mente, de su corazón, porque no andarán cuerdos con Dios, sino embriagados en su corrupción. Y su adivinación y su mentira es lo que querrán oír, y es lo que quieren las bautistas prorrusias. Oír mentiras, oír falsedad y corrupción, porque eso es lo que quieren. El verso 12 y 13 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco.
harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos Jehová. Entonces termina con una palabra de esperanza y de bendición para el verdadero pueblo de Dios. Aquel que le ama, aquel que le teme, aquel que lo adora, aquel que espera en su gracia y en su misericordia, porque sabe la familia cristiana que no son perfectos, que se equivocan, cometen errores, cometen pecados como cualquier ser humano, pero que aman a Dios y quieren vivir para Él como nosotros queremos. Hay una palabra de esperanza para todos nosotros. Hay una palabra que dice y enseña que Dios saldrá a defendernos y a darnos nuestra libertad, nuestro gozo, nuestra bendición, y a darnos también nuestra victoria sobre todos los rebeldes y nuestros adversarios, y sobre todos nuestros enemigos que odian a Dios y que odian su palabra. Solamente porque uno quiere ser de Jesús, vivir bien, hacer el bien, no hacer males, y enseñarle a la gente a no ser delincuente y a no hacer negocio con la fe, y a darle gloria a Dios por amor a Cristo, por amor a las almas, y darles el conocimiento de la esperanza, de la salvación y de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Y por esa razón Dios nos mira con misericordia, y en ese día, que llegue el día de la persecución, del acecho, que llegue el día de la maldad, Dios nos esconde en sus brazos de misericordia, en sus brazos de piedad, y nos da la bendición de ser librados y de ser bendecidos. Y esto es lo que le decimos a la Iglesia Bautista Prorosa, que es una organización extremadamente maligna y perversa, que quisieron despojar de los bienes a una gente pobre, porque esta gente es pobre, en común acuerdo con la familia del crimen organizado, del padre de crianza, solamente por odio contra Dios y contra Jesús. Decidieron secuestrar a Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr., solamente porque amamos a Jesús y la sana enseñanza, y no queremos hacer males y no queremos hacer negocio con la fe. Esto es lo que le dice Dios a la Iglesia Bautista Prorosa. Dios no se quedó con los brazos cruzados. El Espíritu de Dios sigue vivo. Sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Dios sabe librar a sus hijos, a sus hijas, a sus siervos, y sabe defendernos en el día de la persecución también. Si ustedes piensan que porque tienen una placa, si ustedes piensan que porque tienen autoridad de un gobierno falso, corrupto, de la delincuencia, del crimen organizado, tienen más poder que el Espíritu Santo, están muy equivocados. A Jesús nadie lo ha vencido. Al Espíritu de Dios nadie le ha ganado. El Padre Eterno sigue sentado en su trono y hasta el día de hoy nadie lo ha reemplazado. Él es el dueño de ese trono. Lo hizo para sí mismo y para su gloria y para su grandeza, su poder y su majestad. Y hasta el día de hoy ninguno ha podido quitarle la silla de honor que el Padre le dio a Jesucristo a su derecha. No existe ser humano mortal, rebelde, sinvergüenza, soberbio contra Jesús, que tenga el poder de levantarlo de su silla para quitarle su dominio, su grandeza y su poder. Porque su nombre es Jesús, el más alto Dios. No tiene rival,
No conoce otro Dios, no hay otro, no existe. Y el que se cree Dios es falso. Entonces, se llega el día que Dios le pedirá cuentas a la gente rebelde de la organización Bautista Pro Rusia. No piensen que a Dios se le han olvidado las cosas o se le olvidará. Dios tiene su tiempo. Y si tú eres creyente y tienes a Jesús en tu corazón y eres perseguido, no te desanimes. No desistas de seguir caminando. Que Dios dará su recompensa a tus enemigos y Dios te dará tu recompensa por tu amor, tu fe y tu perseverancia hacia Jesús y hacia la verdad. Y de esta forma los dejo con esta palabra para decirle a la organización Bautista Rusa: tu tiempo se ha llegado de que tú seas despojado, de que tú seas desarraigado y destruido, humillado y avergonzado. Tu tiempo se llegó porque te rebelaste no contra el hombre, sino contra Jesús mismo, el Dios Todopoderoso. De esta manera termino